preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Buen día, buenas tardes, hermanos. Que hayan tenido una semana provechosa y esperamos que la que viene también. Ser agradecidos es bueno, ser agradecidos con Dios, con todo lo que Él ha hecho con nosotros, de guardarnos. Conversábamos por ahí, yo decía, uno hace lo posible de cuidarse y Dios hace lo imposible de cubrirlo. Así que nosotros tenemos que cuidarnos y mientras esté pasando este momento, orar, como decía en el otro mensaje, los unos por los otros, y estar conectados por lo menos por este medio y por las líneas redes sociales para poder tener algún tipo de contacto, ya que nos estamos reuniendo. Hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo, la preciosa, maravillosa, bendita y santa sangre de Cristo. ¿Qué función cumple en nosotros, para nosotros, esa preciosa sangre? El sacrificio maravilloso de Cristo se fundamenta
el derramamiento de la sangre. Les voy a leer Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, podemos decir, Cristo, cuando estuvo en la cruz, cuando hizo este sacrificio maravilloso de ir a la cruz, Él derramó toda su sangre hasta la última gota, dice la Biblia, hasta la última gota. Cada gota de sangre de Jesús tiene un valor precioso para nosotros. Cuando entendemos el sacrificio de la remisión, de que Él tomó nuestro lugar, de que padeció lo que padeció por nosotros, para que nosotros tuviéramos paz, como dice en Isaías. Por eso Cristo fue puesto como un cordero, como se ejemplarizó como un cordero, puesto ahí para ser ejecutado por nosotros, para derramar su sangre. Dice en Isaías 53:7: Él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los momentos más difíciles de Jesús fue llegar a la cruz. Él era hombre, era humano. Le fue difícil en el sentido de aceptar todo esto que venía, cuando en el jardín de Getsemaní, orando, Jesús le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Él le había dicho a sus discípulos que iba a ser entregado, que iba a ser maltratado. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de este sacrificio de Cristo por la humanidad. Y se cumple, en ese momento se cumple cuando Él es arrestado y llevado a la cruz para ser torturado y al final muerto. ¿Por qué esta sangre es tan especial? Dios instauró en un principio, cuando separó a su pueblo, de que tenían que derramar sangre por sacrificio, tenía que haber remisión de pecados por el momento. El sacerdote entraba, hacía el sacrificio, derramaba sangre de animales, ovejas, bueyes, y el pueblo era perdonado, pero por un cierto tiempo. Eso no duraba más. ¿Por qué esta sangre es tan especial? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, era tan peculiar en el sentido de que su nacimiento fue excepcional? Fue nacido de una virgen, de una muchacha de 15, 16 años. Y no hubo intervención humana. Esta mujer no tuvo relaciones con hombre, con su esposo en este caso, con el que iba a ser su marido José, sino que, según la palabra de Dios, por lo que dice la Biblia, ella engendró por el poder del Espíritu Santo. Por eso esa sangre tan especial de Jesús estaba pura. No había intervención humana, no había genes de hombre en su sangre. En el libro de Lucas, el capítulo 1, versículos 34 y 35 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta de María en el versículo 34 viene por la afirmación que le dijo el ángel cuando entró en el versículo 31. Un proceso natural, porque ella quedaría embarazada. Por eso le preguntó, le dijo ella, ¿cómo sucederá esto si no he conocido varón? La pregunta de ella era porque cuando el ángel entró y la saludó y le dijo bienaventurada y todas esas buenas palabras, le dijo concebirás y darás a luz. Y ella se preguntaba si no había conocido varón, ¿cómo sería esto? Por eso él le contestó, vendrá el Espíritu Santo, Dios te cubrirá con su sombra y tendrás un hijo. Y le llamarán Hijo de Dios. Porque lo que pasó en ella fue sobrenatural. Eso es lo que las personas o la gente no puede entender. Que pase algo sobrenatural sobre la vida de una persona, en este caso de María, una joven que no había conocido varón, que era virgen y concibió y quedó embarazada y esperó sus 9 meses y tuvo un hijo. Y en esa gestación se formó ese ser tan especial llamado Jesucristo, con una sangre muy especial, venida del cielo, engendrada por el Espíritu Santo, que corría en Jesús, esa sangre que es vida. Porque en Génesis Dios le dice al hombre, comerás de todo menos su sangre, porque la sangre es vida. Y en Jesús sí había mucha vida, y esa era la sangre que debía ser derramada para que nosotros pudiésemos tener vida y vida eterna. María concebiría sobrenaturalmente siendo virgen por el poder del Dios. Esto solo se entiende cuando nosotros entendemos la obra que Dios está haciendo en las personas. Cuando nos conocemos a Dios, porque a Dios se le conoce a través del Espíritu Santo en forma espiritual, entonces podemos entender lo que Dios hizo en esta mujer, que el Espíritu Santo vino y concibió, ocupó lo que era de ella, pero lo otro lo puso Dios. Fue algo sobrenatural lo que ella pasó en ella, espiritualmente un milagro sobrenatural. Podemos decir que Jesús, desde su nacimiento, fue muy peculiar, o sea, muy diferente a todos los demás, porque esa vida que llevaba dentro, al decir vida digo sangre, era diferente. Porque Dios dijo, la sangre es vida, y lo que él llevaba adentro era tan diferente a lo que nosotros, o lo que los animales que se sacrificaban antiguamente. Esta era una sangre especial, la sangre del Hijo de Dios. En el lenguaje sacrificial tenemos propiciación en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es lo que dice en Isaías 53:5. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de él, por el derramamiento de la sangre, porque Cristo expiró, hasta su última gota derramó cuando él murió. Por ese derramamiento de sangre, nosotros fuimos curados, fuimos sanados, fuimos salvos. Es el beneficio de la sangre de Jesús de poder alcanzar esa relación con Dios que se había perdido, esa relación con el Padre, que no podíamos entrar al lugar santísimo, que no podíamos mirarle a la cara, que no podíamos entrar confiadamente, como dice en Hebreo,
al lugar santo. A través de esa sangre preciosa tenemos acceso a todos estos beneficios que nos brinda nuestro Padre con su Hijo y su Espíritu Santo. Por eso Cristo vino cuando Dios preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos?, dice en Isaías. La pregunta que Dios hace: heme aquí, dice Dios, envíame a mí. Y Él, siendo creador, se hizo criatura, creció como los hombres, cumplió las etapas de niñez, juventud. Cuando llegó, estaba dejando la juventud en el momento preciso, a los 33 años. Fue el mayor sacrificio que se ha hecho por la humanidad y que está escrito en la historia y que partió la historia antes de Cristo, después de Cristo. Esa sangre preciosa fue derramada y fue cambiando la historia de cada uno de nuestras vidas. Por eso decía en el lenguaje sacrificial, porque fue una parte de sacrificio y otra parte legal, en el sentido de que las leyes de Dios que había puesto, Jesús vino a hacer un nuevo pacto con esa sangre. Un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Jesús llevó sobre sí nuestro castigo, lo que nosotros debíamos recibir, porque dice la Biblia que todo hombre, el que pecare, ese morirá. Entonces Jesús trajo ese regalo maravilloso, lo trajo delante de nosotros, y se le habla a la gente, y nos hablaron a nosotros, así como nos hablaron de Jesús un día, y pudimos entender a través de su Espíritu Santo, que nos tocó y nos hizo entender su palabra, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Pudimos entender que con su sangre fuimos salvos, con ese sacrificio. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando reconocemos que esa sangre nos limpió, nos lavó. La pastora ha estado hablando de pecado, ha estado hablando de perdón, y tiene mucho que ver con la sangre, de reconocer en nuestro corazón, de reconocer en nuestra vida qué función cumple la sangre de Jesús en nuestro ser, en nuestra vida, en el día a día. Dice que nosotros nos arrepentimos y Él nos lava con su sangre y quedamos limpios nuevamente. Esa sangre está fresca, todavía fresca, hasta el día de hoy. Desde cuando Él murió, esa sangre está fluyendo. A través de esa sangre es como un manto que Dios nos puede ver limpios, que Dios nos mira y nos ve santos, que Dios nos mira y nos ve limpios, puros, a través de la sangre de Jesús. No es por nuestras obras, no es porque nosotros podemos, no es por eso, es por la sangre de Cristo que Dios nos ve limpios, que Dios nos ve aptos para alcanzar las bendiciones que Él nos da. Es por esa sangre que fue derramada que Dios nos da de su bendición, nos da un poco de su reino y nos entrega sus bendiciones, que son maravillosas. Por eso necesitamos saber la importancia de la preciosa sangre de Jesús. Necesitamos entender que como doctrina, la sangre de Jesús en nuestra vida tiene que ser entendida, comprendida y trabajada. O sea, en el día a día, poder entender qué hace la sangre de Jesús en nuestras vidas, qué hizo, qué está haciendo y qué va a hacer. Es el día a día ese que tenemos que entender esto que está sucediendo en nuestra vida, por la sangre de Cristo. Dice, vamos a leer algunos versículos para que entendamos la importancia de la sangre de Jesús, y me voy a hablar de este aparato. En 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Britania,
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Somos rociados para ser purificados por la sangre de Cristo. Somos rociados con la sangre de Jesús. Cada vez que nos arrodillamos, cada vez que pedimos perdón, cada vez que nos centramos a su presencia. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hablamos de remisión, de perdón, por la preciosa sangre, o sea, por la sangre de este cordero, que en Apocalipsis dice como inmolado, como puro, santo. Esta sangre preciosa que dice en el 19, con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero fue inmolado, fue sacrificado para que nosotros tuviéramos remisión de pecado. Con esa sangre preciosa, con esa sangre maravillosa, fuimos lavados, fuimos limpiados, nuestros pecados perdonados por esa preciosa sangre. Él nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, recuérdalo bien. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, limpia nuestras conciencias con un pacto eterno, su sangre. Romanos 5:16 nos justifica, su sangre nos justifica. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un o solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. La sangre de Cristo, el sacrificio, el entregar su vida, nos justificó delante de Dios. No hay otra justificación, su sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Es eterno. Esto no cambia, esto no varía. Dios no cambia de pensamiento. En quien tenemos redención por su sangre. Y punto. No hay otra redención, no hay otro camino, no hay otro arreglo para el hombre que su sangre. Por la redención viene por su sangre, la del Hijo, la que entregó en aquel Calvario. No hay otra opción. Su sangre nos limpia, nos redime, nos cambia, nos ayuda. Es la herramienta principal cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Es su sangre la que se vierte sobre nosotros y nos redime. Redimidos por Dios. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús, el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote, también fue el sacrificio.
Él nos limpió, Él hizo la remisión en el lugar santísimo por nosotros. Era la humanidad la que perdió el contacto con Dios, la relación. Cuando Jesús predica y dice, he venido a buscar lo que se había perdido, era esa relación que había con Dios, que en Edén se rompió y no se pudo volver a tomar, porque el hombre no quiso, eligió la maldad, eligió el mal. La sangre del hombre se corrompió. Vinieron las enfermedades, porque el mundo se corrompió. Pero tenía que haber un sacrificio mayor. Cuando Dios le da las leyes a su pueblo y elige a su pueblo Israel como su pueblo, comienza a hacer leyes, y dentro de esas leyes es sacrificar animales para poder tener una relación, para poder venir, estar en el templo, visitarlo. Pero el hombre insistía en el mal, hasta el día de hoy. Pero hubo una salida, un pacto nuevo, Jesucristo. Como dice en Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir. Jesús sintió el entregarse, el dar su vida por todos nosotros, por ti, por mí. A todos nos llega el momento de poder entregar nuestra vida a Dios. Nosotros elegimos siempre, el hombre elegido, el bien o el mal, el buen camino o el mal camino, siempre el hombre elegido. Pero la sangre de Cristo siempre ha estado ahí para limpiarnos, para redimirnos, para justificarnos, para redimirnos de toda maldad, de todo pecado. Siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que retrocedemos y elegimos el mal, el pecar. No deberíamos pecar por profesión, pero está su sangre. Doblamos nuestra rodilla, pedimos perdón y al instante somos limpios, porque hay un cambio. Tiene que haber un cambio de actitud en nuestro corazón, en nuestra persona. Si teníamos problemas con alguien y había desamor, ahora tenemos que amar de verdad. Tiene que haber un cambio, porque la sangre de Jesús dice que nos lava y nos limpia. Y al lavarnos y limpiarnos tiene que haber un cambio. Ya no hay maldad en nuestra mirada, en nuestros ojos, que son la ventana del alma. Tiene que haber un cambio. Podemos mirar a las personas a los ojos cuando hablamos, porque no hay maldad en nosotros, no hay pecado en nosotros. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. Decimos la palabra ahora y declaramos sobre el cielo y la tierra, Señor, perdóname, y la sangre cae sobre nosotros, porque es automático. Es automático. Cuando Dios mira el corazón, cuando Jesús mira el corazón, cuando el Espíritu Santo siente que ha tocado nuestro corazón y nosotros somos quebrantados y pedimos perdón, la sangre de Cristo sigue ejerciendo tan efectivamente como la primera vez que derramó su sangre Jesucristo. Cada herida que Él tuvo fue por nosotros. Esa sangre se derramó por ti y por mí. Por eso tenemos que valorar la sangre que fue derramada y cómo fue derramada. Cómo fue derramada en un sacrificio tan maravilloso, en el sentido de lo que sucedió después, no en lo horroroso que fue, sino que en lo maravilloso que pudo cambiar nuestra vida. Devolvernos todo lo que habíamos perdido a través de esa maravillosa sangre, de tan precioso sacrificio, en el sentido que nosotros estamos viendo espiritualmente lo que sí ha sido para nosotros. Naturalmente fue horroroso, porque tuvieron que abrir heridas, golpear, para que saliera sangre, para que se derramara, para que cayera. Clavos atravesaron sus manos y sus pies, una corona de espinas sobre su cabeza, le arrancaron la barba. Fue horroroso.
pero se derramó sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue derramada sangre y hubo remisión de pecados para nosotros. Dice que cuando Él estaba en la cruz cargó con todos los pecados nuestros, que nuestra paz se la llevó, el sacrificio. Entonces, ¿cómo no vamos a entender? ¿Cómo no vamos a valorar lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros? En cada minuto, cada instante de este bello día que pasa, que cada día que pasa, la sangre está fresca, golpeando nuestro corazón, limpiando nuestras vidas, justificando nuestro caminar, nuestro andar. La sangre de Cristo es poderosa, nos limpia, nos cubre, nos guarda. Dios nos ve y nos escucha a través de su sangre. Cristo derramó hasta su última gota para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre, para que alcanzásemos misericordia. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y alcanzamos misericordia a través de la sangre de Jesús. ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no le vamos a amar si Él lo dio todo por nosotros? Todo. Se negó a sí mismo, negó todas las cosas que podían Él satisfacerle, se negó a sí mismo y se dio por nosotros. ¡Qué maravilloso sacrificio! ¿Cómo nos vamos a reconocer? Estamos en la lucha diaria, como dicen por ahí, el portarnos bien o portarnos mal. Pero tenemos la conciencia de pecado. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Sabemos lo que a Dios le gusta y lo que aborrece. Y si le amamos, hagamos lo que a Él le agrada. Él quiere estar con nosotros. Él quiere que le busquemos, que le adoremos, que amemos, que le hablemos al que necesita, que oremos por el que necesita. Qué alegría es poder llegar a sus corazones, entrar a sus casas y poder estar con ustedes en estos tiempos que es difícil hacer. Gracias por dejarme entrar, por dejar llegar a sus corazones a través de la sangre de Jesús, por el maravilloso Espíritu Santo que nos comunica de corazón a corazón. Él nos mueve. Por eso le doy gracias a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes que está viendo este video, que está apreciando la sangre de Jesús como un verdadero tesoro, que nos limpia, que nos justifica, que nos guarda, que nos redime, que nos perdona por la sangre de Cristo. Una maravillosa herramienta que tenemos gracias a Jesucristo. El poder de la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo. Gracias por poder escuchar. Vamos a orar. Si te sientes enfermo en este momento, la sangre de Jesús nos limpia. Dice que se llevó todas nuestras enfermedades, se llevó toda nuestra dolencia. Él se la llevó al derramar esa sangre preciosa. La sangre de Cristo nos sana, nos limpia, nos lava. Por eso debemos confiar en que el sacrificio es tan real como lo que estamos haciendo ahora, escuchando y hablando, oyéndonos, caminando, durmiendo, despertando. Es tan real en nuestra vida diaria. Es una herramienta preciosa. Te bendigo. Dios te bendice. Dios nos bendice. Gracias por este momento. Que la gracia de Dios sobreabunde en ustedes y las bendiciones sean abiertos los cielos y caigan sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén.
sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está